Vamos a resolver ahora el apartado C del ejercicio 7. Como vemos, un circuito muy parecido al del apartado B. La única gran diferencia, pero vemos que va a afectar muchísimo, es que se han intercambiado la posición de esta resistencia. En el apartado B, la resistencia de 1 megaohmio iba abajo y la de 470K iba arriba. Pues esa es la gran diferencia. Y esto va a producir que los resultados no sean como los del apartado B. Va a ser bastante diferente. Bueno, pues al igual que siempre nos están preguntando corriente de colector, tensión colector emisor, es decir, corriente y tensión a la salida de este circuito en configuración de emisor común, y nos están pidiendo esos cálculos tanto para un valor del parámetro beta del transistor igual a 100 como un valor del parámetro beta igual a 300. Pues bien, como hemos hecho en los dos apartados anteriores, vamos a empezar suponiendo que estamos en la región activa y veremos si se cumplen esas condiciones. Por tanto, suponemos región activa y vamos a aplicar el modelo de la región activa para ese transistor. En primer lugar, tendríamos aquí ese generador con esa resistencia. Voy a ponerlo hasta aquí. Otra resistencia con un generador de menos 15 voltios, 15 voltios, aquí estaría la de 1 megaohmio y aquí las de 470 kiloohmios. Por aquí tendríamos la base del transistor y vamos a dibujar aquí el colector, la resistencia, en este caso una de 10 kiloohmios, pero ahora veremos que eso no va a afectar. Y aquí tendríamos el emisor puesto, como en el anterior ejercicio, puesto directamente a masa. Bien, ¿cuál sería el modelo equivalente en la región activa para este transistor? Pues igual que hemos visto antes, un generador de tensión de valor 0,7 voltios entre la base y el emisor y un generador de corriente controlado por corriente de valor beta por corriente de base en el colector. Esta sería la corriente de colector que queremos calcular y esta sería la corriente de base. Bien, pues como hemos hecho en los apartados anteriores, lo primero que tenemos que hacer para analizar este circuito va a ser calcular la corriente de base, a partir de ella el colector y a partir de ella podremos calcular la tensión colector-emisor. ¿Cuál sería la corriente de base en este caso? Bueno, pues tenemos que hacer como en el apartado B. Vamos a calcular corrientes en el circuito de polarización de entrada del transistor. En primer lugar, ¿qué tensión tenemos en este punto? Que es la misma que vamos a tener en la base. Bueno, pues igual que vimos en el apartado B, como el emisor lo tenemos puesto directamente a masa, aquí 0 voltios, por lo tanto, como aquí tenemos un generador de tensión de valor 0,7 voltios, en este punto, en la base hay 0,7 voltios más que en el emisor. 0,7 voltios de ese punto hasta masa. Con lo cual, aquí en el nodo común entre esas dos resistencias hay 0,7 voltios. Pues bien, eso va a implicar que vamos a tener una corriente desde la tensión más positiva, desde 15 voltios hasta 0,7, una corriente que vamos a llamar I1. De esa corriente parte se irá para acá, que será nuestra corriente de base, pero otra parte se irá para abajo, desde 0,7 voltios hasta el generador de menos 15, que vamos a llamar I2. Y al igual que en el apartado B, resulta que, bueno, pues que la corriente de base es I1 menos I2. Bien, pues vamos a hacer el cálculo de esas corrientes. I1, ¿cuánto vale I1? Pues I1 lo va a imponer esta resistencia de 1 megaohmio y según la ley de Ohm sería la tensión que cae en esa resistencia partido por el valor de la resistencia. ¿Qué tensión cae en ella? Pues en este terminal hay 15 voltios, en este terminal hay 0,7, pues 15 menos 0,7 partido por 1 megaohmio. Esto nos da una corriente de 14,3 microamperios. ¿Y cuánto vale la corriente I2? Pues la corriente I2 lo va a imponer esta resistencia y será la tensión que cae en ella, que es 7 menos 15 voltios, pues 0,7 menos 15 voltios
partido por el valor de la resistencia, 470 kiloohmios. Esto nos da una corriente de 33,4 microamperios. Fijaros lo que ocurre, la corriente I-1 es menor que la corriente I-2. Por aquí viene una corriente I-1 y resulta que esta corriente I-2 que sale es mayor. ¿Eso qué implica? Que la corriente de base va a tener que estar aportando corriente a ese nudo, según la ley de Kirchhoff de las corrientes. Es decir, que la corriente no entrará en la base, sino que saltará de ella. Eso se ve más claramente aquí. Nosotros habíamos elegido la corriente de base como entrante a la base y resulta que al hacer este cálculo nos sale una corriente de base de menos 19,1 microamperios. Es decir, que el sentido que habíamos puesto, que era entrando a la base, no es el correcto, sino que está saliendo de la base. Tenemos una corriente de base negativa. Bueno, pues aquí llegamos a un pequeño problema. Resulta que habíamos supuesto que estamos en la región activa, pero para estar en la región activa, lo primero que se tiene que cumplir es que la corriente de base sea mayor que cero. Y resulta que aquí es menor que cero. Por lo tanto, esto implica que no podemos estar en la región activa. Que nos hemos equivocado y no es posible que en este circuito estemos en la región activa. Esta es la gran diferencia respecto al apartado B. Al intercambiar la posición de estas dos resistencias, resulta que eso hace que la corriente que vaya por la base no sea entrando a ella, sino saliendo de ella. Y eso hace que la polarización del transistor no pueda ser en la región activa. Bueno, pues en saturación podríamos suponer el siguiente paso, que estamos en la región de... No, fijaros, en la región de saturación, el circuito equivalente, el modelo equivalente, para esta parte, para la parte del circuito de polarización de entrada, en la región de saturación tenemos el mismo circuito equivalente. No cambia nada, solo cambia aquí en la salida. Por lo tanto, la corriente de base que nos saldrá, si suponemos región de saturación, va a ser exactamente la misma, esta corriente negativa. Y resulta que vimos que para estar en la región de saturación, la corriente de base también tiene que ser mayor que cero, no menor que cero. Por lo tanto, esto implica también que no podemos estar en saturación. Por lo tanto, con este circuito de polarización es imposible que estemos ni en saturación. Bueno, pues solo nos queda una región por analizar. Tendremos que suponer que estamos al corte. Bueno, pues vamos a aplicar el modelo equivalente para la región de corte. Tenemos aquí el generador de 15 voltios, nuestra resistencia de valor 1 megaohmio, la otra resistencia, el generador de menos 15 voltios, esta de 470 kiloohmios. Aquí tendríamos la base, aquí tendríamos el colector, 15 voltios, 10K, aquí tendríamos el emisor puesto a masa. ¿Y cuál es el modelo equivalente del transistor para la región de corte? Pues justamente circuito abierto. Este que tal cual sería el modelo equivalente para la región de corte, en el cual esta corriente de aquí, la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero y por supuesto la corriente de emisor es cero. Bien, pues vamos a analizar entonces este circuito. Lo acabamos de ver. Corriente de base igual a 0, corriente de colector igual a 0. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor? Pues la tensión en el colector menos la tensión en el emisor. La tensión en el emisor en este punto, como está puesto directamente a masa, es 0. ¿Y la tensión en el colector? ¿Qué tensión tenemos justo en ese punto? Bueno, pues la tensión en ese punto sería 15 voltios menos la tensión que caiga en esta resistencia. ¿Pero qué tensión cae en esa resistencia? Como la corriente es 0, no puede caer tensión en la resistencia. Es un circuito abierto, no cae tensión en ella. Por lo tanto, en este punto, en el colector, tenemos los 15 voltios del generador de tensión. Por lo tanto, tensión colector-emisor, 15 voltios. Estaría resuelto el ejercicio
porque, bueno, sabemos que va a estar en la región de corte, porque hemos visto antes que no puede estar ni en activa ni en saturación, pero, sin embargo, tenemos que comprobar que se cumplen las condiciones, aunque lo más seguro es que estemos en la región de corte, ya hemos dicho, pero tenemos que comprobar que se cumplen las condiciones de estar en la región de corte. ¿Cuáles eran las condiciones para estar en la región de corte? Bueno, pues para estar en la región de corte se debía cumplir que la tensión base emisor fuese menor de 0,5 voltios y que la tensión base colector fuese también menor de 0,5 voltios. ¿Se cumplen esas condiciones? Bueno, pues eso no es tan evidente. Tenemos que hacer el cálculo porque ¿qué tensión hay en el emisor? Claro, en el emisor hay 0 voltios. ¿Qué tensión hay en el colector? Lo acabamos de calcular, 15 voltios. ¿Qué tensión hay aquí en la base? Pues eso no está tan claro. Fijaros, para calcular qué tensión hay en ese punto en la base, es decir, qué tensión hay en este punto, tendríamos que analizar este circuito de aquí. ¿Y este circuito de aquí qué es? Pues justamente un divisor de... Si os fijáis, es un divisor de tensión. Por lo tanto, la tensión en ese punto debemos calcularla como un divisor de tensión. Pero ojo, un divisor de tensión donde este punto de aquí no está puesto a masa, como en otros divisores de tensión, sino que está puesto a menos 15 voltios. Tenemos aquí 15 voltios y aquí menos 15. Tenemos que hacer un pequeño análisis. Vamos a hacer ese análisis. Resulta que la corriente que circula desde este generador de 15 voltios hasta el de menos 15 voltios, esta corriente de aquí, vamos a llamarla I1, toda la que circula por esta resistencia de 1 megaohmio es la misma que la que circula por esta de 470K, ya que la base está en circuito abierto y por ella no se va ninguna corriente. Toda circula desde el generador de 15 voltios al de menos 15. Bueno, pues necesitaríamos calcular esa corriente para calcular la tensión en este nodo, que es la que necesitamos. ¿Cuál es esa corriente que hemos llamado I1? Bueno, pues esa corriente I1 sería 15 voltios menos 15 voltios partido por el valor de esta resistencia. Entonces tenemos que es 15 menos 15, es decir, 30 voltios en total, partido por resistencia de 1 mega más resistencia de 470K, pues 1,47 megaohmios. El valor de esa corriente es de 20,41 microamperios. Bien, pues vamos a ver si esa corriente está circulando por esa resistencia. ¿Qué tensión hay en el central que queremos calcular? Bueno, se puede calcular de dos formas. Fijaros, la forma de calcular la tensión en ese punto sería 15 voltios que hay aquí menos la tensión que cae en esta resistencia de 1 mega. Esa sería una forma de calcularla. O otra forma, y nos va a dar el mismo resultado, menos 15 voltios que hay aquí más la tensión que cae en esta resistencia de 470K. Vamos a calcularla, por ejemplo, usando el primer método. Vamos a calcular la tensión, entonces, en ese punto, que sería U sub B, porque realmente esa es la misma tensión que hay en la base. La tensión en la base, ¿cuál sería? Pues 15 voltios menos I1 por la resistencia de 1 mega. Y esto es igual a menos 5,41 voltios. Resulta que en este punto hay menos 5,41 voltios. Es decir, en la base, la tensión en la base es menos 5,41 voltios. Bueno, pues entonces la tensión base emisor, ¿cuál sería? Es la tensión en la base menos la tensión en el emisor. El emisor está puesto a 0 voltios, por lo tanto es igual a la tensión a la base, es decir, menos 5,41 voltios. ¿Se cumple que es menor de 0,5 voltios? Efectivamente se cumple, por lo tanto esta condición se cumple. La segunda condición, pues tensión base colector igual a tensión en la base menos tensión en el colector. La tensión en la base acabamos de calcular que es menos 5,41 voltios menos, ¿cuál era la tensión en el colector?
Pues lo vimos antes, 15 voltios. Bueno, pues entonces la tensión en el colector es 15 voltios. Esto nos da una tensión base colector de menos 20,41 voltios. ¿Es menor de 0,5 voltios? Pues sí. Por lo tanto, se confirma que estamos en la región de corte y que la corriente de colector, que es lo que nos piden, es 0 amperios y que la tensión colector emisor es 15 voltios. Bueno, pues ya hemos resuelto el ejercicio para un valor de beta igual a 100. ¿Y para un valor de beta igual a 300? Pues ojo, ¿va a haber alguna diferencia? Bueno, pues nos va a salir también que no es posible que estemos ni en la región activa ni en la región de saturación, lógicamente, porque el valor de beta no afecta aquí a estos valores de entrada que tenemos. Y para la región de corte, el modelo de la región de corte es distinto, depende de beta en algún parámetro, absolutamente nada. Para la región de corte es un circuito abierto y hemos visto que en los cálculos no hemos dependido de beta para nada. Por lo tanto, para beta igual a 300 estamos en la región de corte y los resultados son los mismos. Corriente de colector 0, tensión colector emisor 15 voltios. Pues ya hemos resuelto el apartado C.